Muy buenos días. Hoy tenemos Biblia pura, porque vamos a leer el Evangelio de Mateo hasta el final, en el momento más trascendental de la vida de Jesús, de la vida del mundo, de la vida de los cristianos que puedan llegar a Jesucristo y a la vida eterna. Dejamos a Pilato con esas últimas palabras cuando dijo: soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes, y la turba dijo: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, pero Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: salve el rey de los judíos. No podía haber más humillación. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir encontraron a un hombre de Cirene, de África, que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Es las famosas siglas INRI, que en muchas iglesias católicas ponen en los crucifijos, que parecen ser lo más importante porque lo ponen como centro, ¿no? INRI era en latín Jesús Nazarenus Rex Indeorum. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. No lo pusieron en la lengua aramea, básicamente del pueblo judío, pero griego que se hablaba, lo pusieron en latín, el sello del Imperio Romano. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. No podía haber más tentación de esos tentadores. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Nunca Mateo dejó de marcar a todos aquellos que se estaban oponiendo a Jesús. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy hijo de Dios? No podía haber más odio, más odio. Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Recordemos que Juan, el que relata lo que pasó con los dos bandidos, especialmente con uno que estaban ahí crucificados. El relato hasta aquí vale la pena en estos días leerlo. Isaías 53. Dios le había dado a Isaías la revelación de todo lo que iba a pasar con el Mesías, el que había anunciado a través de todo el profeta Isaías. En el capítulo 53 está relatada. No vamos a leer los pasajes que dicen muchísimas de las cosas que pasaron en esta ocasión.
Voy por el versículo 45, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Igual comienzo al Salmo 22, Salmo mesiánico. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora me doy cuenta, estas eran mujeres de Galilea, las mujeres de la mamá de Juan y Jacobo, María Magdalena. Por eso nos cita a María, la mamá de Jesús, porque ella la va a citar Juan en su evangelio. Al atardecer, ya fue pasando ese día del llamado Viernes Santo, al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo diera. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Es impresionante el detalle del relato de Mateo. Leámoslo nuevamente, cómo va poniendo todos los detalles. Al día siguiente, después del día de la preparación, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. ¿Cómo lo habían escuchado? Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Hasta le dieron el relato a Pilato. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Llegamos al capítulo 28. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, el domingo,
María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió, miren cómo lo relata Mateo, sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Es tan interesante leer, y especialmente en estos días, los 4 evangelios, los relatos, con un detalle más, con un detalle menos. Pero este relato de Mateo es, pareciera que completo, la figura del ángel. Mateo no vio el terremoto, pero le fue revelado. Y el ángel también, aparte del anuncio, cuidó la vida espiritual y emocional de esas mujeres. No tengan miedo. Perdón, pero me fui al final porque me gustó tanto el tengan miedo. Esperen porque falta algo mucho más importante. No fue el ángel. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres. Vamos marcando el estado emocional, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Ellas creyeron. Era un ángel y creyeron. Pero ahora, en eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No dice nada Mateo, que dijo no me toque. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Fue Jesús que se los dijo: vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Da para ponerse a pensar. Jesús volvía a su lugar de origen. Jesús se alejaba del peligro de esa turba y de todos los religiosos que no sabemos más nada de ellos, pero no hubieran podido soportar todo esto que pasó. La cosa es que Jesús se trasladó a su gente a Galilea. Mientras las mujeres iban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, le dieron a los soldados, allí no salieron a perseguir a Jesús, ahí apareció la plata, ahí apareció la corrupción. Le dieron una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Redondita la corrupción. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Sello de la perdición del pueblo de Israel, que se perdió la posibilidad de haber reconocido que el Mesías de todo el Antiguo Testamento que ellos conocían había sido real en ese tiempo en la persona de Jesús.
que hasta el día de hoy, puso Mateo, ha circulado entre los judíos. Gracias a Dios que hay una gran obra de evangelización a los judíos para que reconozcan en Jesús al Mesías. Nos quedan los últimos versículos de Mateo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Creo que no hay idea de qué montaña habrá sido donde él predicó el Sermón del Monte, donde él sentado predicaba tantas veces. Versículo 17 del capítulo 28, cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Quiero leer de nuevo por tanto que les dijo Jesús en estas pocas palabras, ¿no? Son 3 versículos. Primero, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El que había sido basurado, ofendido, humillado por todo el mundo de ese momento, autoridades romanas, autoridades judías religiosas, la gente desaforada, loca, desubicada, sin saber lo que estaba haciendo. Jesús proclama: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por si alguno necesitaba que se le sacara de la memoria esas escenas que habían visto en el Gólgota, Jesús vuelve a ubicarlos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y acá viene el mandato. Todas las Biblias dicen de subtítulo la gran comisión. No había tiempo de quejarse, no había tiempo de echar culpas. Jesús los ponía en marcha y los ponía con la comisión que él dejaba, luego de resucitado. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Trino, el que ellos habían conocido al Jesús encarnado y habían recibido la enseñanza del Espíritu Santo que iba a estar con ellos para enseñar, guiar, aconsejar. Entonces, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Cada uno es un mundo de enseñanza, a todas las naciones, bautizándolos, señal ante el mundo de la nueva vida que daba Jesús a aquellos que recibían la vida eterna, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí, nada más, la parte formal, la parte de presentación al ser cristianos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan recibieron este mandato, esta enseñanza en distintos momentos del primer siglo, que es donde tenemos palabra de la Biblia, enseñando a cada uno que reconocía a Jesús, que se bautizaba, a obedecer todo lo que les he enseñado a ustedes.
imagino lo que habrá sido en el mundo cristiano del primer siglo cuando iban apareciendo los rollos con los evangelios que llegaban a una iglesia, que llegaban a otra, que llegaban a toda la parte del Asia, a Europa, porque el evangelio empezaba a correr y las enseñanzas de Jesús que decía que tenían que obedecer lo que les había mandado, estaban recorriendo en forma de lo que para ellos era en ese momento papel, de una manera que podían leer, de una manera que podían conocer y recordar, porque Jesús dejó el mandato que debían obedecer todo lo que Él había mandado. Y la última esperanza es: les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Siempre hasta el fin del mundo. La Biblia de la Reforma tiene una notita abajo que dice que literalmente dice, en el griego que ha sido escrito esto, hasta la consumación del siglo, ¿sí? Que no era del siglo I, todavía no existía ninguna división, ninguna manera de contar los tiempos, ¿eh? Los israelitas seguían con su cuenta, pero hasta la consumación. Y Jesús, que gracias a Mateo hemos leído tanto de sus enseñanzas acerca del fin del mundo, del juicio y de la venida de Jesús, acá les promete la máxima seguridad para sus vidas, porque todos sabemos que a partir de la resurrección de Jesús, a partir de la formación de la iglesia en pequeños grupos, pero creciendo y creciendo, vendría después el tener que huir de sus lugares, el tener que tener conflicto con los judíos que no habían querido comprender y aceptar al Mesías, para lo que se venía, para lo que no tenía ni idea ese pequeño grupito que estaba tratando de entender y de aceptar, viendo a su Señor glorificado que les estaba diciendo. Lo último, digamos, en este momento, porque después está el relato de la ascensión y vamos a leerlo también, pero para ese momento que volvieron en Galilea a recordar lo que fue Jesús caminando y haciendo todas las obras maravillosas que él hizo, ahora volvía glorificado. Es muy probable que así como no podían entender cuando él les explicaba y les anunciaba, ahí estaban anonadados, absortos, creemos que felices, porque por ahí las mujeres que fueron las primeras que vieron a Jesús estaban felices. Pero la última palabra esta que Mateo nos ha dejado es la promesa de Jesús que sigue vigente para hoy. Y aún más la promesa dice, la palabra de Jesús, les aseguro, es cierto, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Gracias a Dios por este evangelio que hemos podido leer completo. Gracias a Dios por Mateo, que desde haber sido el desechado recaudador de impuestos, era además un hombre tan preparado como para escribir un evangelio, y creo que eso no prestamos atención. Preparado como para escribir y contar toda la vida de Jesús. De manera que en estos días que para el mundo la Pascua es un montón de, no símbolos de Jesús, símbolos de los regalos, de la comida, con el olvido a lo que significa, con la semana de turismo para otros países. Que el Señor nos ayude, porque gracias a Dios tenemos su palabra para recordar la comisión que nos ha dado
la comisión que nos ha dado, ir a ser discípulos, bautizándolos, y la seguridad que tenemos que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo, hasta la consumación de los siglos. Que el Señor los bendiga ricamente y que podamos contar esta historia, que podamos hacer llegar Biblias a personas que nunca lo han leído y también volver a recorrer los 4 evangelios con estos relatos que nos muestran lo que nuestro Señor hizo por nosotros para darnos la vida eterna. Que Dios los bendiga.